Bueno, seguimos. Estefan, ¿se oye y se ve bien? Así es, profe. Ok. Entonces, problema 8.4. Vamos a ilustrar todo lo que hemos visto. Problema 8-4. Dice, un motor de 5 HP con factor de potencia atrasado de 0.6 y eficiencia de 92%. Está conectado a una fuente de 208 voltios y 60 hercios. Entonces, A, determine el triángulo de potencia con carga. B, determine la carga capacitiva para corregir el factor de potencia y llevarlo a la unidad. C, compare la corriente consumida sin corregir el factor de potencia con aquella consumida con el factor de potencia corregido. Encuentre la red equivalente del circuito, tanto en serie como en paralelo. Y verifique los resultados. Bueno, entonces mentalicémonos e imaginémonos, ¿verdad? Tenemos un motor de 5 caballos. Entonces, primera cosa que hay que hacer, convertir los 5 caballos a watts. Sistema Internacional de Unidades, ¿verdad? El factor de potencia es un poquito bajo, es 0.6, pero la eficiencia es alta, 92%. Y la cometida es de 208 voltios, 60 hercios. Las corrientes trifásicas generalmente se conectan en 220, 210, 240 voltios. Oscilan, ¿ok? De sector a sector, el voltaje oscila. Pero bueno, 208 es un número corriente en las industrias. Entonces, primero determinemos el triángulo de potencia, ¿verdad? Con carga. Por supuesto, ¿verdad? Tiene que ser con carga porque sin carga no hay potencia que se consuma, entonces no hay triángulo de potencia, ¿verdad? Segundo, determine la carga capacitiva para corregir el factor de potencia y llevarlo a la unidad. Tercero, compare la corriente consumida sin corregir el factor de potencia con aquella consumida con el factor de potencia corregido. Y D, encuentre la red equivalente del circuito, tanto en serie como en paralelo, y verifique los resultados. Ok. Bueno. Entonces vamos a ver, empecemos. La parte A, triángulo de potencia. Entonces, A. Lo primero es que la potencia nominal es la potencia que dicen las plaquitas de los motores, ¿ok? Ustedes cuando vean un motor siempre van a ver que tiene una plaquita. Bueno, esa plaquita es la plaquita nominal. ¿Ok? La plaquita nominal es la potencia que el motor da en el eje. ¿Ok? Entonces, la potencia nominal dice que son 5 HP.
Entonces lo convertimos a watts por 746 watts, que es un HP. Ok, entonces los horsepower se van con los horsepower y la potencia nominal entonces me queda 3730 watts. Entonces, con la potencia nominal podemos encontrar la potencia que ingresa al motor de la línea, de la acometida. La acometida se llama al medidor y a la conexión que la empresa tiene de la compañía de electricidad, ¿ok? Por ejemplo, en las casas de ustedes, la acometida es la conexión que ustedes ven desde los cables junto con el medidor. Esa es la acometida de su casa. En las acometidas de las empresas son más grandes, por supuesto, ¿verdad? Entonces a veces tienen transformadores o tienen una pequeña subestación. Entonces todo eso es la acometida. Así se llama. Entonces, la potencia, la eficiencia es la potencia nominal entre la potencia que ingresa al motor, ¿verdad? Entonces, la potencia que ingresa al motor la podemos encontrar como la potencia nominal entre la eficiencia. Entonces, esto es 3730 watts entre 0.92. Entonces, la potencia que entra al motor es 4054.35 watts. Entonces, para hacer el triángulo de potencia, necesito encontrar la potencia reactiva, ¿verdad? Entonces, ya tengo la potencia promedio que ingresa. Ahora tenemos que encontrar la potencia reactiva. Entonces, tenemos el factor de potencia. Entonces, el factor de potencia me dicen que es 0.6, ¿verdad? Entonces, de aquí, esto a la vez es igual al coseno de zeta. Entonces, podemos encontrar zeta como el coseno a la menos 1 de 0.6. Entonces, esto nos da 53.13 grados. Entonces, ahora podemos usar la tangente. La tangente de zeta es igual a QL entre la potencia que ingresa al motor promedio. Entonces, de aquí podemos despejar QL y entonces es PI por la tangente de zeta. Sustituyendo los datos, entonces la tangente por la potencia promedio de entrada, esto me dio 5405.8 voltio amperio reactivos. Y ya tenemos QL y tenemos PI. Entonces podemos encontrar la potencia aparente. Lo podemos hacer así, S igual a QL entre el seno de zeta. Y entonces sustituimos datos y a mí me dio 6.757.26 voltio amperios. Entonces ya tenemos P, Q y S. Entonces podemos hacer nuestro triángulo de potencia, ¿verdad? Entonces, tenemos la potencia promedio, PI. Aquí tenemos 4054. Entonces aquí tenemos PI
igual a 4054.35 watts. Tenemos QL, que es 5405. Entonces tenemos la potencia reactiva es un poquito más grande. Entonces aquí tenemos QL igual a 5405.8 voltio amperio reactivo. Y por último tenemos la potencia aparente, ¿verdad? Que es S igual a 6757.26 voltio amperio. Listo, ahí está el triángulo de potencias. Este ángulo es el factor de potencia, que es 53.13. Ok, resuelto el triángulo de potencias. Vamos con la parte B. Entonces, para la parte B tenemos que producir una reactancia inductiva que me produzca una carga capacitiva igual a la carga reactiva, pero inductiva, ¿verdad? Entonces, tenemos que la carga inductiva es igual al voltaje al cuadrado entre la reactancia inductiva, ¿verdad? Entonces de aquí podemos encontrar la reactancia inductiva. ¿Para qué encontrar la reactancia inductiva? Para encontrar la reactancia capacitiva que me dé la misma potencia, pero en menos J. Ok, entonces VL igual a V al cuadrado entre QL. V lo tenemos y QL lo tenemos ya lo calculamos. Entonces esto es 208 voltios eficaces al cuadrado entre 5405.8 voltio amperio reactivo. Todo está en sistema internacional de unidades, entonces no hace falta poner las unidades más que en el resultado. Entonces 8 ohmios. Entonces quiere decir que necesitamos, tal y como habíamos escrito en la parte de corrección de potencia, ¿verdad? Aquí necesitamos que XC sea igual a XL, ¿verdad? Entonces simplemente ya tenemos cuál es la reactancia capacitiva que tenemos que tener. Entonces esto implica que la reactancia capacitiva tiene que ser 8 ohmios para factor de potencia igual a 1. ¿Ok? Y de aquí podemos encontrar el capacitor también, porque podemos hacer que el capacitor, esto implica que el capacitor va a tener un valor de 1 entre omega por la reactancia capacitiva. Entonces esto es igual a 1 entre 377, que es la frecuencia circular. ¿Por qué sé que es 377? Porque el problema me dice que la cometida es de 208 voltios, 60 hercios, ¿verdad? Ahí está. Entonces, 2pi por F da 377. Está en sistema de unidades internacional, entonces no hay ningún problema. Y por 8 ohmios. Entonces, esto da 0.000
0,00331 faradios. O sea, el capacitor tiene que ser de 331 microfaradios. Entonces, tenemos que poner ese capacitor en paralelo con el circuito para que la potencia reactiva total sea 0. Y entonces el factor de potencia sea 1. Entonces ahora tenemos que calcular la corriente cuando el factor de potencia es 0.6 y la corriente cuando el factor de potencia se convierte en 1 al meterle ese capacitor. Entonces, parte C, que es lo que me están preguntando, ¿verdad? La parte C, compare la corriente consumida sin corregir el factor de potencia con aquella consumida con el factor de potencia corregido. Ok, entonces vamos a hacer eso. Entonces, cuando el factor de potencia es igual a 0.6, esto implica que la potencia aparente es igual al voltaje por la corriente. Y ya la calculamos con el factor de potencia en 0.6 y nos dio 6.757.26 voltio amperio. Entonces quiere decir que podemos despejar de aquí la corriente. Entonces la corriente va a ser la potencia aparente entre el voltaje. Entonces esto es igual a 6.757.26 entre el voltaje que son 208. Y entonces, sin corregir el factor de potencia, el motor consume 32.5 amperios. Ok, eso es cuando FP igual a 0.6. Ahora, cuando el factor de potencia es 1 porque le pusimos ese capacitor, entonces esto implica que la potencia aparente se hace igual a la potencia promedio, ¿verdad? Entonces, la potencia promedio es 4054.35 watts. Y esto a la vez es igual al voltaje por la corriente. Entonces, la corriente es igual a 4054.35 sobre 208. Y esto nos da 19.5 amperios. O sea, una reducción del 40%. $32.5 por 0.4 igual.
Mentira, una reducción del 60%. Del 60%. Ok, y la parte D dice, encuentre la red equivalente del circuito y verifique los resultados. Vamos a ver. Entonces, la parte D. El factor de potencia, ¿verdad? En el motor es 0.6 atrasado. Entonces, la corriente en forma fasorial es, primero averiguamos el cita, ¿verdad? Que ya lo averiguamos en realidad, es 53.13, ¿verdad? Entonces, cita es igual al coseno a la menos 1 de 0.6. Y esto es igual a 53.13 grados. Entonces, la corriente del motor es los 32, cuando estamos con el factor de potencia en 0.6, el valor efectivo es 32.5 ángulo. Aquí se le cambia el signo porque la corriente va atrás, ¿verdad? El motor es inductivo, entonces la corriente va a estar. Entonces podemos encontrar la impedancia del motor, Z del motor, entonces es igual a E entre la corriente del motor. Entonces esto es igual a 208 ángulo 0 entre 32.5 ángulo menos 53.13. Entonces la impedancia en forma polar es 64, no, perdón, 6.4 ángulo 53.13, que en coordenadas complejas o cartesianas es 3.84 más J 5.2. Esto que está aquí es la impedancia del motor. Representa la impedancia del motor. Ok, ¿y cómo fue que se llegó a eso? Bueno, eso simplemente es 6.4 por el coseno de 53.13, ¿verdad? Más J por 6.4 seno de 53.13. Entonces podemos hacer el diagrama de impedancia del motor. Entonces el diagrama de impedancia del motor es un diagramita sencillo donde aquí tenemos nuestro eje real. Aquí tenemos J
Y entonces aquí tenemos la impedancia nuestra. ¿Verdad? Con las dos coordenadas. Aquí tenemos 3.84 o la parte real de la Z del motor, que es igual a 384. Y aquí la parte imaginaria de Z del motor, que es 5.2. Ok, entonces en serie, este motorcito lo podemos representar. Entonces, en serie, este motorcito lo podemos representar como una fuente que está pegada a un elemento resistivo y que está pegada a un elemento inductivo. Entonces, la fuente es de 208 E igual a 208 ángulo 0. La I del motor es 32.5 ángulo menos 53. Bueno, pongamos el valor efectivo nada más. Aquí tenemos la reactancia inductiva. Pongamos el valor efectivo nada más, 5.2 ohmios. Y el elemento, ay, perdón. Ese es el inductivo. El resistivo, que es 3.84 ohmios. Y la reactancia inductiva, que es de 5.2 ohmios. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que en serie no se puede poner el capacitor. El capacitor hay que ponerlo en paralelo. Entonces, en serie ya lo representamos, el motor, pero en realidad no nos sirve. Entonces, solo este es el circuito equivalente para el motor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tendríamos que entonces, y eso es lo que vamos a hacer, entonces, para obtener el circuito equivalente en paralelo y poder instalar el capacitor para mejorar el factor de potencia, usamos la definición de admitancia. Y entonces, fíjense, decimos, aquí, la admitancia, entonces esto implica que la admitancia es 1 entre la impedancia del motor. Entonces esto es 1 entre 6.4 ángulo 53.13. 1 entre 6.4 da 0.156. Ángulo menos 53.13.
Y eso podemos escribirlo en coordenadas cartesianas, ¿verdad? Como, o en coordenadas complejas, ¿verdad? Como 0.094 menos J por 0.125. Y todo esto tiene unidades de Siemens. Entonces, para encontrar la impedancia relacionada a esta admitancia, le sacamos el inverso, ¿verdad? Usamos la definición de la admitancia y entonces podemos escribir Y es igual 1 entre 0.094 es 1 entre 10.64. 0.094 es el equivalente a 1 entre 10.64 menos J por 1 entre 8. Entonces, esto podemos escribirlo. Este menos lo puedo hacer desaparecer pasando la J para abajo. Entonces, esto es 1 entre 10.64 más J. No, perdón. Lo estoy pasando para abajo. ¿Cómo se pasa para abajo? Multiplicando arriba y abajo por J. Entonces, el menos del menos 1 que sale se cancela con el menos que estaba. Entonces, 1 entre 8J. J8. Entonces, esto podemos escribirlo como 1 entre 10.64 ángulo, ¿qué? 0, ¿verdad? Más 1 entre 8 ángulo J, que es 90 positivo. Y vean que ya ahora sí nos quedó que esto es 1 entre una impedancia resistiva más 1 entre una impedancia inductiva. Ok, entonces esto que tienen aquí ustedes, esta que está aquí, es la impedancia resistiva. Y esta que está aquí es la impedancia inductiva. Entonces podemos reescribir la red y para que vean cómo es que se instala. Entonces, tenemos la fuente nuestra, que no varía para nada. Tenemos el conductor. Tenemos, ahora sí podemos poner en paralelo el capacitor corrector del factor de potencia. Y tenemos el motor como dos elementos en paralelo. Uno que tiene una resistencia y el otro que tiene una reactancia inductiva. Entonces, así es como se conecta el capacitor en paralelo. Entonces, aquí tienen ustedes la reactancia capacitiva para corregir el factor de potencia. ¿De cuánto? Ya la calculamos arriba y era de 8 ohmios. Por aquí se viene la corriente del capacitor. Por aquí se va la corriente de la fuente, que es el valor efectivo 19, ya 19.49. ¿Por qué? Porque ya le pusimos el condensador o el capacitor que corrige. La fuente sigue siendo la misma. El resistor del motor es 10.64.
Y la reactancia inductiva es 8 ohmios. Entonces, aquí tienen ustedes la parte del corrección em, de potencia. Entonces, aquí todo esto es la sección, el capacitor de factor de potencia corregido. Aquí esto es la corrección del factor de potencia. Y toda esta es la parte del motor. Esto es lo que representa el motor. Pero ahora sí, representado equivalentemente en forma paralela. ¿Para qué? Para poder usar la definición de admitancia, y entonces la admitancia total es 1 sobre 1064, 1 sobre 890, ¿verdad? Que es esto que está aquí. Ok, entonces por aquí se viene la corriente del motor, que es 32.5 amperios. Entonces, dice, el problema dice, y encuentre la red equivalente del circuito y verifique los resultados. Ok, vamos a verificar las corrientes. Entonces, aquí, fíjense que la corriente total es igual a la corriente que pasa por el condensador, más la corriente que se va al motor. Entonces, la corriente del condensador es I total menos la I que se va al motor. Entonces, la corriente, perdón, aquí faltó fasor. Entonces, el fasor de corriente en el capacitor es 19.5, ¿verdad? Más J, 0, menos 32.5, coseno de menos 53.13, menos J por 32.5, seno de menos 53.13. Entonces, la I del condensador da 19.5 menos 32.5 por coseno de menos 53 da menos 19.5 reales y menos J 26. Entonces este 19 se va con este 19 y esto queda, este más se convierte en más con este, perdón, aquí falta un paréntesis, ¿verdad? Sí.
Bueno, es lo mismo realmente, porque yo aquí lo puse el menos. Entonces, es lo mismo, está bien. Porque entonces, no es lo mismo, no. Porque entonces el seno es negativo, entonces esto da positivo, sí, está bien. Pongámoslo así, con el paréntesis. Y entonces esto queda J 26 amperios. O también lo pudimos haber hecho, la I del condensador o del capacitor, la pudimos haber calculado como el voltaje de la fuente entre la reactancia del capacitor. Y entonces esto es igual a 208 ángulo 0 entre 8 ángulo menos 90. Y esto da J 26 amperios. A ver, ¿quién me dice qué otro elemento consume los 26 amperios pero con signo negativo? Debería ser el inductor, ¿no, profe? Correcto, hágalo para que vea. Exactamente. Bueno, entonces ahí tienen, muchachos, así es como se corrige en la industria los factores de potencia y cómo cómo ahorran plata las empresas. Ok, entonces, para mañana a las 10 allá en la sede, tienen que imprimir, o si la van a usar digital, si van a llevar máquina, no sé, pero lleven el papelito ese que les puse en mediación virtual, ¿verdad? Y también, vamos a ver, vamos a cambiar al rol lo que ustedes ven. Entonces, aquí en la semana 12, aquí ya tienen la grabación de la clase de hoy a 8. Las clases 2 y 3 no generaron grabación porque fue laboratorio. Aquí están los gráficos que les digo. Aquí está el reporte que lo debieron haber subido ya. ¿Cuántos tienen? Ah, a mí no me sale. Bueno, hay alguien que está atrasado ahí por 3 horas, ¿verdad? Y aquí está el laboratorio 5. ¿Ok? Yo ahorita les subo las clases, la grabación de las clases y los apuntes de estas 3 clases. ¿De acuerdo? Profe, Dígame. era para ver si usted pudiese atendernos ahorita a nuestro grupo. Sí, está bien. Ok.
pero salgamos. Yo tengo que salir porque tengo que hacer la grabación. Hágase usted la reunión en Zoom y me manda la invitación. Listo, listo. Ok. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe.